El origen, segunda parte. Camino al Homo sapiens. El primer ancestro común al Homo sapiens fue un insectívoro arbóreo ancestral que habitó hace unos 63 millones de años. A partir de él, la especie evolucionó, apareciendo los prosimios, categoría que incluye a las tupayas, lemúridos y társidos, todos de hábitos arborícolas. Con la evolución de la vida en la Tierra y su consecuente transformación, esas especies se verán obligadas a sobrevivir, por lo que surgirá una nueva especie, conocida como los homínidos. Los homínidos son la familia biológica de los primates bípedos, que incluye a los chimpancés, los bonobos, los orangutanes y los seres humanos. Los ancestros de estos últimos presentarán características diferentes, a los que la ciencia calificará como homínidos. Los homínidos son una subtribu de primates homínidos caracterizados por la postura erguida y la locomoción netamente bípeda. Anteriormente eran considerados como una familia Hominidae y hoy como una subtribu hominina, de la que actualmente solo sobrevive el Homo sapiens. Los homínidos podrían remontarse a unos 6 millones de años, cuando tuvo que haber existido el ancestro común entre el chimpancé y el ser humano. El término humano, en el contexto de su evolución, se refiere a los individuos del género Homo. Sin embargo, los estudios de la evolución humana incluyen otros homínidos, como el Ardipithecus y el Australopithecus. Las evidencias moleculares y paleontológicas han permitido estimar que el ancestro común entre el Homo sapiens y el Pantroglodites vivió en África hace unos 5 millones de años. Al analizar el genoma humano actual, se ha descubierto que en su proceso evolutivo, el Homo sapiens comparte casi el 99% de los genes con el chimpancé y con el bonobo. La especie Homo habilis fue propuesta en 1964 por Louis Leakey, Philip Tobias y John Napier, a partir de restos fósiles descubiertos en Olduvai, Tanzania. Es una especie de humano arcaico del Pleistoceno inferior. Vivió en el sur y este de África hace unos 2.5 millones de años aproximadamente. En la década de 1980 se propuso que Homo habilis fue un ancestro humano que evolucionó directamente hacia el Homo erectus, en la línea directa de los humanos modernos. Se observa en ellos un importante incremento en el tamaño cerebral con respecto a su ancestro, el Australopithecus. La denominación habilis fue sugerida por el anatomista y antropólogo australiano Raymond Dart. En 1925 descubrió el cráneo de un individuo y lo identificó como un homínido, por presentar caracteres intermedios entre el hombre y el mono, al que asoció conceptos como hábil, vigoroso y mentalmente capacitado, haciendo referencia al hallazgo de instrumentos líticos, probablemente confeccionados por este. Los científicos concluyeron que dicho homínido era capaz de hacer presión de agarre para realizar las manipulaciones necesarias en la fabricación de utensilios de piedra. Los primeros homínidos de los que se tiene la seguridad que fueron completamente bípedos son los miembros del género Australopithecus, de los que se han conservado esqueletos muy completos, como el de la famosa Lucy, hallado el 24 de noviembre de 1974 en Abeba, Etiopía, de unos 3.5 millones de años de antigüedad. Este tipo de homínidos prosperó en las sabanas arboladas del este de África. Su desaparición se ha atribuido a la crisis climática que se inició hace unos 2.8 millones de años y que condujo a una desertificación de la sabana con la consiguiente expansión de los ecosistemas abiertos esteparios. Como resultado de este cambio en el ecosistema, algunos Australopithecus comenzaron a consumir productos vegetales duros y de escaso valor nutritivo, desarrollando un impresionante aparato masticador, además de incluir gradualmente el consumo de carne en su dieta, por lo que se cree que antes que aprender a cazar era una especie carroñera, dando origen por ello a los primeros Homo. No se sabe con certeza de qué especie proceden los primeros miembros del género Homo, aunque se han propuesto al Australopithecus africanus, el Australopithecus afarensis y el Australopithecus gari.
Clásicamente se consideran como pertenecientes al género Homo los homínidos capaces de elaborar herramientas de piedra. Estas inicialmente eran muy simples y se encuadran en la industria lítica conocida como Oldubayense. Las más antiguas proceden de la región de Afar, Etiopía, y su antigüedad se estima en unos 2.6 millones de años. Se cree que por notorios cambios climáticos en el continente africano, los primeros homínidos emigraron hacia diferentes regiones, de los que destacan: el hombre del Neandertal surgió y evolucionó en Europa y Medio Oriente hace unos 230.000 años, de complexión baja, fuerte y nariz ancha. El homínido de Denisova vivió hace unos 40.000 años en los montes Altai, actual Mongolia, y probablemente en otras áreas en las cuales también vivieron neandertales y Homo sapiens. En cuanto al llamado hombre de Cromañón, o primeros humanos modernos europeos, corresponden a las poblaciones de Homo sapiens que poblaron rápidamente la actual Europa occidental, hace unos 40.000 años atrás. Estos interactuaron y se cruzaron limitadamente con los neandertales, quienes gradualmente fueron desapareciendo. En el 2021, fue descubierta una posible nueva especie de humano arcaico a partir de un cráneo datado de unos 146.000 años de antigüedad, descubierto en Harbin, al noreste de China, al que se le bautizó como Homo longi u hombre dragón. En su libro, el inglés Thomas Henry Huxley, titulado Evidencias sobre el lugar del hombre en la naturaleza de 1863, publicó por primera vez su famosa imagen comparando el esqueleto de los simios al de los humanos. Huxley sostiene en su trabajo que para lograr la postura y la marcha erecta han tenido que aparecer importantes modificaciones fisiológicas en los primeros homínidos. Para permitir la bipedestación, la médula espinal pasa del cráneo al raquis, desplazándose hacia la base del mismo, mientras que en los simios se sigue ubicando en la parte posterior del cráneo. La columna vertebral, bastante rectilínea en los simios, en los ancestros bípedos ha adquirido curvaturas que permiten soportar mejor el peso de la parte superior del cuerpo. Tales curvaturas tienen un efecto resorte. Por lo demás, la columna vertebral ha podido erguirse casi 90 grados a la altura de la pelvis. En la raquis humana, el centro de gravedad se ha desplazado, de modo que todo el cuerpo se sitúa encima del soporte que constituyen los pies. Las vértebras humanas son más circulares que las de los simios. Esto les permite soportar mejor el peso vertical. La pelvis se ha debido ensanchar, lo cual ha sido fundamental en la evolución de nuestra especie. Los huesos ilíacos de la región pelviana de los Homo sapiens giran hacia el interior de la pelvis. Esto les permite soportar mejor el peso de los órganos al estar en posición erecta. Esta modificación implica una disminución importante en la velocidad de la carrera por parte de los humanos. Los miembros inferiores se han robustecido. El fémur humano se inclina hacia adentro, de modo que le posibilita la marcha sin necesidad de girar casi todo el cuerpo. La articulación de la rodilla se ha vuelto casi omnidireccional, lo que le permite moverse en diferentes direcciones. Los nuevos bípedos poseen extremidades superiores más cortas y que, liberadas de la actividad locomotora, les servirán para cargar piedras, palos, la cría o los alimentos. Su marcha es menos costosa energéticamente, lo que debió ser más rentable para recorrer largas distancias en la búsqueda de recursos como el alimento, el agua o el resguardo de las inclemencias temporales. La evolución del pulgar oponible se ha hecho gradualmente más precisa y delicada, lo que ha facilitado la elaboración de artefactos. El desarrollo de la capacidad de pronación en la articulación de la muñeca también ha sido importante para la capacidad de elaborar herramientas de uso cotidiano. El humano hereda de los prosimios la visión estereoscópica y pancromática, lo que le permite moverse mejor durante la noche o en ambientes umbríos como los de las junglas. En ese aspecto la visión es bastante más aguda en los humanos que en los otros primates. El Homo sapiens es un animal
relativamente poco especializado. Gran parte de las especies animales ha logrado algún tipo de especialización anatómica, como por ejemplo los artiodáctilos, que poseen pezuñas que les permiten correr en llanuras despejadas. Las especializaciones, si suelen ser una óptima adaptación a un determinado bioma, conllevan el riesgo de la desaparición de la especie si tal bioma se ve modificado. La ausencia de tales especializaciones anatómicas ha facilitado a los humanos una adaptabilidad inusitada entre las demás especies de vertebrados para adecuarse a las diversas condiciones ambientales. El lenguaje humano simbólico tiene sus antecedentes en momentos y cambios morfológicos que son previos a cambios importantes en la estructura del sistema nervioso central. El lenguaje simbólico por excelencia es el basado en los significantes acústicos, y para que una especie tenga la capacidad de articular sonidos discretos, se requieren más innovaciones morfológicas. Por ejemplo, en el Homo sapiens, la laringe se ubica en una posición que permite a las cuerdas vocales la producción de sonidos más claramente diferenciados y variados, lo que facilita el lenguaje oral. Otro elemento relevante y de importancia es la posición y estructura del hueso hioides. Su gracilidad y motilidad permiten un lenguaje oral lo suficientemente articulado, otorgándole al Homo sapiens la posibilidad de comunicarse, dándole un sentido universal a cuanto desea o necesita transmitir. Los primeros grafismos y expresiones netamente simbólicas fuera del lenguaje hablado, conocido como arte rupestre, datan de entre 40.000 y 35.000 años atrás. Las primeras escrituras sobre arcilla datan de entre 5.500 a 5.000 años de antigüedad, originadas estas en el Valle del Nilo y en la Mesopotamia asiática. El hombre, con el paso de su propia historia, irá alcanzando nuevas fronteras, superando inclusive los límites de su propia imaginación.